Bendiciones. Bienvenidos nuevamente a este aula virtual de la Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana para continuar en el estudio de la Palabra de Dios. Específicamente en Mateo, capítulo 25. Como ya debes saber, estamos iniciando el estudio del capítulo 25 de Mateo. Apenas en la ocasión pasada comenzamos el estudio de la parábola de las 10 vírgenes. Ahí vamos a continuar en este momento. Así que te animo a que prepares tu Biblia, tu corazón, tu mente y todo para que juntos podamos encontrar en la palabra de Dios aliento, consejo, guía para nuestra vida. Iniciamos con este estudio con oración y continuamos. Amado Dios, bendito Padre Celestial, alabamos tu santo nombre y te exaltamos a ti, Dios, porque eres grande, eres Dios. Señor, en esta hora nos acercamos a tu palabra. Sabemos que a través de ella encontramos la guía para nuestra vida. Queremos en este momento, Señor, recibir consejo a través de ella y pedimos que por tu Espíritu Santo nos guíes en este momento. Y te damos las gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estábamos, como ya adelantábamos, en Mateo 25, 1 al 13, iniciando el capítulo 25 de Mateo. Ya comenzamos a estudiarlo en la ocasión pasada, así que vamos a leer el pasaje y continuamos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí quedamos en la ocasión pasada con esta enseñanza tan rica de la parábola de las 10 vírgenes. Ya habíamos adelantado su contexto, su enseñanza principal y algunos elementos que habíamos destacado allí, pero vamos a continuar y cualquier cosa que tengas dudas puedes volver a ver la sesión anterior que aquí queda en el canal de COC de YouTube. Así que vamos a continuar en el punto donde quedamos. Dice el texto: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Ahí lo ves, la diferencia, ¿no? Las insensatas o la insensatez, perdón, ahí es un error que teníamos el término. La insensatez de las primeras se evidenció en que al tomar las lámparas no tomaron adicional aceite, tomaron solamente la lámpara con lo poquito de aceite que probablemente ella podía contener. Eso habla de una acción no pensada, insensata. Pero la prudencia de las segundas se demuestra en que junto con las lámparas tomaron aceite, o sea, fueron precavidas, fueron prudentes. Entonces, eso pues definitivamente hace una diferencia en ambos grupos.
Ya vimos en la ocasión pasada que en todo lo que era externamente eran similares, pero la diferencia estaba en la actitud interna, la actitud del corazón. Unas eran insensatas y las otras prudentes. Por lo demás, físicamente, las circunstancias en donde estaban, tener una lámpara, etcétera, todas estaban en igual de circunstancias, pero la actitud del corazón hacía la diferencia. Ahora, mientras no fuera necesario encender las lámparas, no se veía ninguna diferencia. Es decir, externamente, 5 muchachas jóvenes, más o menos de la misma edad, mismo aspecto, todas con una lámpara en sus manos, todas en un lugar esperando a que venga el esposo. Eh, Mientras no fuera necesario el tema del aceite, que era que la actitud de ambas había hecho que unas fueran precavidas y otras no, no había diferencia, no se observaba diferencia, porque en el exterior no se observaba. Y es que aunque el religioso simplemente profesante pueda simular por algún tiempo, tarde o temprano su falta de fe se hará notar. Es decir, externamente él podrá ser muy parecido, podrá asistir a una congregación, a una iglesia, podrá inclusive cantar los coros muy bien, hacer, pero si no hay una genuina fe en el corazón, tarde o temprano eso se echará de ver. Y es que el Señor conoce los corazones. Entonces, Él sabrá discernir entre aquellos que simplemente viven una vida de religión y aquellos que en realidad tienen una relación con el Señor, con Dios. De tal manera que aquí estas 5 jóvenes ilustran la actitud de los genuinos creyentes. En el caso para lo que aplica la parábola en la segunda venida de Jesucristo, los verdaderos creyentes del pueblo de Israel, de los que no estarían creyendo en Jesucristo como el Mesías, pero también para hoy día en la iglesia, aquellos que están simplemente profesando una religión, de aquellos que tienen una genuina fe en Jesucristo, y eso lo ve el Señor en el corazón. Que como ya adelantábamos al final de la sesión pasada, eso se va a traducir en frutos tarde o temprano, claro que sí, pero en muchas ocasiones las actitudes del corazón no son visibles, puesto que muchas personas pueden simular un comportamiento religioso sin haber una verdadera fe en el corazón, y eso solo Dios lo conoce. Ahora, el aceite, como ya también en la sesión pasada habíamos sugerido, el aceite figura del Espíritu Santo. Como decíamos, el aceite era usado para ungir al sumo sacerdote, al rey, aquellos que eran puestos por Dios en una posición de liderazgo. ¿Y qué era lo que eso representaba? Representaba que el Espíritu de Santo era una figura externa de lo que ocurría en la persona que Dios la ungía con el Espíritu Santo. Por eso ya decíamos que el acto de ungir, de untar, es el verbo en español, que es cuando se cubre a la persona con aceite, era una representación simbólica de lo que el Espíritu Santo hacía sobre la persona, venía sobre ella para poderla potenciar, para hacer la obra que Dios había llamado, ya sea al rey o al sacerdote o al profeta. Ahora, por eso decíamos que Jesucristo, el nombre del Mesías en hebreo y Cristo en griego, ambos significan lo mismo, es ungido, porque él estaba ungido con el Espíritu Santo, como ya decíamos en Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para tal y cual. Entonces, el aceite figura del Espíritu Santo. Ahora, en la dispensación de la gracia, en este periodo del plan de Dios, del trato de Dios con la humanidad en que estamos viviendo, el Espíritu Santo se comunica a todo aquel que cree en Jesucristo. De que Jesucristo hizo su obra salvífica, redentora, en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados y luego obviamente resucitando y ascendiendo. Entonces el Espíritu a partir de Pentecostés vino sobre todo creyente, todo aquel que ponía su fe genuina en Jesucristo. Y entonces, como él mismo había prometido, él venía a ser morada en el creyente. Entonces, hoy día el Espíritu
Santo viene a residir en todo aquel que cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Romanos 8:9 lo dice claramente. Dice Romanos 8:9, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Más claro, no canta un gallo. Tan claro como el agua de la tinaja. Es decir, que el Espíritu Santo es la seguridad de que somos salvos, de que somos de Dios. Y no es porque nosotros lo podamos generar, sino porque viene a nosotros por gracia de Dios en el momento en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. De tal manera que si no está presente es porque no hemos aceptado a Cristo Jesús. Lo dice Romanos 8:9. No somos de Cristo si Él no está en nosotros. Ahora, en los días anteriores a la segunda venida, recuerdan que durante la tribulación la iglesia no está en la tierra, la iglesia es llevada en el rapto o arrebatamiento justamente antes de la tribulación. Luego vienen los 7 años de la tribulación y al final Jesucristo regresa, la segunda venida, literalmente a la tierra. Entonces, en ese periodo, justo antes de la segunda venida, de Cristo a la tierra, el Espíritu Santo se ha derramado sobre ese remanente de Israel, ese verdadero Israel, como le dice Zacarías 12:10. Eso ocurrirá con ese remanente de la nación de Israel que mirarán al que traspasaron, como dice la Escritura, es decir, lo mirarán reconociendo que es el Mesías. Eso ocurrirá en la segunda venida al final de los 7 años de la gran tribulación. Zacarías 12:10 dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, que no es otra cosa que el Espíritu Santo, y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por unigénito. Es decir, esos verdaderos convertidos del pueblo de Israel, ya ahora como nación, ese remanente que han llegado a través de la predicación de los 144,000, de los 2 testigos, etcétera, a creer que Jesucristo verdaderamente es el Mesías. Entonces, en el momento en que el Señor Jesucristo regrese a la tierra al final de la tribulación, ese remanente que tiene esa fe genuina, entonces el Señor derrama su espíritu sobre ellos y ellos van a reconocer plenamente a Jesucristo al que traspasaron, porque como nación lo hicieron. Los romanos lo clavaron en la cruz, pero ellos fueron los instrumentos. La decisión la tomó la nación, sus líderes religiosos, políticos, etcétera, y el pueblo mismo que lo rechazó ante Pilato. Entonces, en ese momento final, ellos van a reconocer a Jesucristo como el Mesías y recibirán ese espíritu de Dios, espíritu de gracia, dice allí en Zacarías. Ahora, siguiendo con la parábola, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí está el desarrollo de la parábola. La demora del esposo hizo que todas se durmieran. O sea, no solamente se durmieron las insensatas, se durmieron las 10. Entonces, aquí hay una alerta para todos, ¿no? Es decir, que todos estamos expuestos a adormilarnos en nuestra fe. No solamente el remanente, sino los que no son parte del remanente, o sea, no solamente los que no son parte del remanente, sino el mismo remanente. Porque aunque Cristo prometió su regreso y está en la Escritura una y otra vez, el que pase tanto tiempo puede hacer que muchos verdaderos creyentes se duerman espiritualmente. Es decir, no es que dejen de creer, sino que su fe se enfriará, se menguará. Entonces, ahí hay un peligro de que debemos estar todos los días alerta. Por eso el Señor nos habla aquí y en otros textos de velar, de no dormirnos. Y aquí habla de un dormirse espiritualmente, que no es otra cosa que dejar que nuestra fe mengue o que nuestra relación con el Señor se enfríe. Entonces, aquí en esta figura de esta parábola hay una advertencia importante. Incluso, fíjate, incluso este entre comillas demorar, sabemos que no es demora, sino que hay un propósito de Dios en todo este tiempo. Este aparente demorar del Señor hará que algunos burladores nieguen literalmente su regreso. Y eso podrá hacer que la fe de algunos flaquee.
Eso está claramente escrito en segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer del 3 al 4 y luego el verso 9. Dice en segunda de Pedro 3:3. En los postreros días vendrán burladores, verso 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Luego vamos al verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón por la cual el Señor ha pospuesto, no pospuesto, sino que ha dado un largo tiempo para que la humanidad, la mayor cantidad de personas, conozcan a Jesucristo y le acepten y sean salvos. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano. Él llega siempre a tiempo. De tal manera que aquí, en este texto de segunda de Pedro, queda bien explicado que la razón de que Él haya dado tanto tiempo no es por ninguna demora ni ninguna tardanza. Es parte de su plan para que muchas más personas sean salvos. Pero ciertamente, este aparente demora hace que muchos puedan caer en la trampa de estos burladores o que incluso se vayan enfriando espiritualmente porque me dijeron cuando me convertí que Cristo viene y mira, han pasado 5 años, 10 años, 20 años y no ha llegado. No, siempre estar pendiente porque Él puede venir en cualquier momento. Y para el tiempo de la tribulación, los que están en el del pueblo remanente, del pueblo de Israel, también deben estar siempre pendientes, velando, que es lo que enseña esta parábola. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Fue algo muy, muy llamativo. Fue algo que se escuchó por todos lados. La llegada del esposo es anunciada con un gran clamor, para que todos lo sepan, para que todos se enteren, porque definitivamente que era el evento, ¿no? Era lo que todos esperaban. Así que se escucha a voz en cuello. Y cuando Cristo vuelva, será conocido por todo el mundo, será evidente, o sea, no pasará desapercibido. Lo dice Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 dice, viene con las nubes y todo ojo le verá. Es decir, no será como cuando vino en la primera ocasión, que allá en un pueblito de Belén, y quizás se enteraron unos pastores y aquellos sabios de Oriente, y bueno, y los que quisieron recibirle durante su ministerio. Pero para los grandes de la época, todos los gobernadores de todas las provincias de Roma, el emperador, los grandes sabios de la época, filósofos, escritores, etcétera, ni fu ni fa. Sin embargo, cuando venga por segunda vez, todo ojo le verá. Ahí no va a quedar nadie indiferente, como aquí en la parábola. Dice que se oyó un clamor, es decir, como un grande griterío. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ya te imaginarás esa fanfarria. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, dice ahí el texto. Ante ese anuncio de la llegada del esposo, todas se despertaron. Todas se habían dormido, todas se despertaron. Hasta aquí todo va igualito. Todo, no hay diferencia entre unos y otros. Y todas arreglaron sus lámparas. Entonces, definitivamente que no había aquí ninguna diferencia entre los dos grupos de jóvenes vírgenes. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Aquí está el punto, aquí es que comienza la cosa, como dicen. Ambos grupos tenían lámparas, pero solo las prudentes, las 5 prudentes, habían tenido un abastecimiento extra de aceite. Aparentemente al principio todas salieron con sus lámparas y con el aceite que cabía en la lámpara, pero las prudentes pensando, a lo mejor no va a ser enseguida, sino que va a demorar en llegar, mejor llevamos un tarrito de aceite por si acaso. Las insensatas solamente llevaron lo que tenía sus lámparas de aceite. Es lo que expresa o que se asume en la parábola.
Y en ese sentido decir que los creyentes y los que son unos simples profesantes religiosos podrán parecerse externamente, como ya hemos enseñado o explicado ya anteriormente, pero solo la presencia del Espíritu Santo hará la diferencia ante la venida de Jesucristo. Solamente esa presencia del Espíritu Santo, que como ya habíamos expresado, es simbolizado por el aceite a lo largo de la Escritura y en esta parábola, hará la diferencia cuando Cristo venga, tanto en el remanente de Israel como el resto de Israel que no va a creer en el Mesías, aún en esa época, como para hoy en día nosotros la iglesia que esperamos la venida del Señor por nosotros en el arrebatamiento. Es la presencia del Espíritu Santo la que hace la diferencia entre aquellos que seremos llevados por el Señor y aquellos que quedarán aquí para entrar en la tribulación. Entonces, la diferencia la hace la presencia del Espíritu Santo, que es ejemplificado por el aceite. Porque por lo demás pueden ser muy parecidos en su actuar, digamos, religioso. Eh, Segunda Timoteo 3:5, por ejemplo, dice, Segunda Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, personas, sobre todo en los últimos tiempos, habla esta segunda carta a Timoteo, que podrán parecer externamente en su actuar religioso igual a los creyentes, dice tendrán apariencia, es decir, aspecto externo de piedad. Pero claro, como tarde o temprano los frutos se dejan ver, dice, negarán la eficacia de ella, es decir, sus actos no irán de acuerdo con esa piedad que aparentan tener. Entonces, definitivamente que creyentes y simples religiosos puedan parecerse externamente, pero la presencia del Espíritu Santo hará la diferencia cuando Cristo venga. En este interín, mientras Él viene, ya sea en este caso por su iglesia o al final durante la tribulación por su remanente, por el remanente de Israel y por aquellos gentiles que se conviertan durante la tribulación, recordemos que va a haber algunos que se convertirán durante ese periodo, eh, en este momento esa presencia del Espíritu Santo se hace visible por nuestros actos, por nuestras obras, por nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar, de no hacer tales cosas y decir hacer estas otras cosas que agradan a Dios. De tal manera que sí, los frutos se ven externamente, pero muchas veces en la conducta, el religioso y el hombre de fe pueden ser muy parecidos. Entonces, es la presencia del Espíritu Santo lo que hace la diferencia. Y en ese sentido, aquí lo ejemplifica el aceite. Más las prudentes, como decíamos, respondieron para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden. Comprad para vosotras mismas. Fue la respuesta de las jóvenes prudentes. Parecía una respuesta dura, pero es que la provisión de aceite era personal y no alcanzaría para ninguna si la compartían. Si comenzaban para lo que, para efectos de la parábola, ¿no? Para que se comprenda, no era una falta de amor, un egoísmo, no, es que el aceite que tenían las cinco prudentes alcanzaba apenas para que ellas pudieran alumbrar cuando llegara el esposo y durante el acompañamiento que iban a hacerle hacia el lugar donde iba a ser el banquete. Si compartían con las otras, ni la una ni la otra iba a tener aceite. Entonces iba a ser peor la cosa. Entonces, por eso la expresión de ellas que mejor vayan ustedes y busquen aceite, compren a donde lo puedan hacer. Esa es la explicación para efectos de la parábola. Pero, obviamente, la presencia del Espíritu Santo ya para lo que uno puede fácilmente deducir espiritualmente de esta enseñanza es que la presencia del Espíritu Santo en el creyente, de lo que el aceite figura, como venimos diciendo, es resultado de una fe personal que no se puede transmitir. Así como no se podía ellas compartir el aceite que ellas tenían, así el Espíritu Santo no es posible compartirlo a otras personas así por así. Cada persona tiene que tener su provisión personal porque la salvación es personal. Romanos 8:9 dice, el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ya esto lo habíamos leído anteriormente. De tal manera que está claro que el Espíritu Santo es algo que Dios da al creyente por haber tenido esa fe genuina en Cristo Jesús. Y no puede ser vendido ni comprado
así como que voy allá a que me lo den para que tú no, sino que viene por esa fe genuina que es personal. No es que yo tengo fe por mis hijos y por mi esposa, no, cada uno, mi esposa, mis hijos, cada uno tiene que tener su fe personal. Vamos a ver adelante hacer algo porque ellos lleguen a esa fe, pero no podemos imponerles nuestra fe. Entonces, todo esto es por gracia. Todo es por gracia. No es porque yo tenga más pool con Dios o porque yo sé más o porque yo tengo más títulos o porque yo hago más cosas. No, es por gracia, porque es a Dios que le ha placido darnos la salvación en Cristo Jesús. Fíjate cómo dice Isaías 55, 1 al 3. Dice Isaías 55, 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y aceite. ¿Lo ves? Ahí está. Porque aquí, por ejemplo, el tema de que vayan a comprar algo y dice, pero el Espíritu Santo no se puede comprar. Bueno, esa es la figura de la parábola, el comprar el aceite. Pero aquí Jesucristo, el Señor en Isaías 55 nos dice que compremos sin dinero. Habráse visto semejante cosa, ¿no? Comprar sin dinero. Bueno, es que precisamente la salvación se compra sin dinero porque es por gracia. No hay dinero que la compre. Dice, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y aceite. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. De tal manera que ahí se ve en Isaías 55 una clara alusión a lo gratuito que es la salvación. De tal manera que el Espíritu Santo viene a nosotros no porque querramos, sino porque Él es la promesa de Dios para todo aquel que cree en el Señor Jesús. Hechos 8, 18 al 20 vemos un pasaje muy emblemático de esto de que no se puede obtener el Espíritu Santo por actos o por compra o por influencia. Dice que el caso de Simón el mago, dice que cuando Hechos 8, 18 al 20, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque no es un tema de comprar físicamente, de influir personalmente, humanamente hablando, no, es algo que viene de Dios y solo Dios lo da. Y en Efesios 2.8 claramente lo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De tal manera que todo es por gracia. Así que no podemos nosotros comprar o darle algo a alguien porque haga algo en cuanto a la salvación. Es sencillamente Dios quien la otorga en base a la fe en Cristo Jesús. Nadie puede compartir el Espíritu Santo a otra persona. Es decir, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que viene a raíz de nuestra fe en Jesucristo, como venimos diciendo, es solamente por una fe personal genuina en Jesucristo. Nadie puede creer por mí o yo no puedo creer por nadie más. No podemos insuflarle el Espíritu Santo que está en nosotros a otros. Solo podemos, eso sí podemos hacer, compartir el Evangelio y que cada persona tome su decisión. Es decir, yo no puedo hacer que mis hijos crean en Jesucristo, pero sí puedo darles ejemplo, hablarles, compartirles. Igual, yo no puedo hacer que una persona en mi trabajo o en mi familia o un desconocido crea en Jesucristo y logre la salvación y tenga el Espíritu Santo en su vida. Pero sí puedo hablarle de Jesucristo, compartir el Evangelio y que, bueno, Él, que es el que persuade, haga la obra. Así que eso sí podemos hacer y en ese sentido es a lo que somos alentados, a poder compartir el Evangelio y el Señor Jesucristo pueda tocar a esta persona por medio del Espíritu Santo y esta persona ser persuadida para salvación. Pero cada persona toma su decisión y el Espíritu Santo viene a cada persona
que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, y eso, como insistimos, es personal. Bueno, nos quedamos aquí con esta meditación. Espero que sigamos ahí conectados por medio del Espíritu Santo con la palabra de Dios, y hasta la próxima ocasión, que el Señor te bendiga rica y abundantemente.